Buenas tardes, paso por aquí para dejaros un vídeo tutorial sobre cómo realizar la liquidación de una cuenta corriente a través del método directo. Como ya vimos en clase, existen tres métodos de liquidación de cuenta corriente. Método hamburgués, que es el que actualmente se utiliza en la liquidación de las cuentas, y el método indirecto y el método directo. Estos dos últimos están totalmente en desuso en el cálculo y en la práctica real, pero sí que es verdad que de cara a la preparación de nuestro examen debemos conocer cómo se realiza su cálculo por si acaso nos cae. Pues bien, sabiendo esto, vamos a realizar el cálculo por el método directo de este ejercicio, donde yo ya he puesto algunas cosas, como podéis ver en pantalla, algunos datos, por realizar el vídeo de forma más rápida y que no tengamos que pasar unos minutos viendo cómo yo lo voy escribiendo. Pues dicho esto, en esta cuenta se nos da una serie de movimientos que tenemos en la segunda columna con su fecha de operación. Y lo primero que tenemos que saber, que también lo vimos cuando estudiamos los otros métodos, es que debemos de conocer la fecha de valoración, en este método conocido como vencimiento, de estos movimientos. Ya sabemos que no siempre fecha de operación y fecha de valoración coinciden. Es decir, puede ser que para pagar un recibo nosotros el mismo día que demos la orden, el dinero sale de nuestra cuenta, por lo tanto, en ese caso, fecha de operación y fecha de vencimiento coinciden, pero puede darse el caso, por ejemplo, el abono de un cheque, donde la fecha de operación podría ser hoy, 4 de diciembre, sin embargo, la fecha de valoración de este cheque sería 2 días más tarde. En este caso, tenéis un cuadro en la teoría donde indico los diferentes días de valoración de cada movimiento y tenéis que conocerlo, ¿vale? En este ejercicio coinciden casi todas las fechas de operación con valoración, exceptuando el tercer movimiento, que es un abono en nómina, en el cual se realiza el 16 de febrero la operación, pero nos llega a cuenta la valoración el 17 de febrero. Por lo tanto, como veis, ponemos en diagrama. Pues bien, en este cálculo de la liquidación, a diferencia de los otros que hemos visto, vamos a realizar el cálculo de los números de día, que será nuestro paso número 1, dependiendo de cuántos días queden hasta la liquidación. Es decir, si nuestra liquidación en este ejercicio es una liquidación trimestral del primer trimestre, es decir, desde el 1 de enero al 31 de marzo, vamos a calcular cuántos días quedan desde que se realiza cada movimiento hasta el último día en el que se va a proceder la liquidación, es decir, el 31 de marzo. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos días, obtendremos que desde el primer movimiento, que es el saldo con el que comenzamos la cuenta, cuya valoración es 31 de diciembre, pero nosotros empezamos a calcular a partir del día 1 de enero, que es el día que comienza nuestra liquidación, habrá 90 días. En el segundo movimiento, del 20 de enero hasta el 31 de marzo, tendremos 70 días. Y así vamos calculando cada uno de los días que quedan desde la fecha de valoración del movimiento hasta la última fecha, que coincidirá con la fecha de liquidación, que en nuestro caso es el 31 de marzo. Por lo tanto, ya tenemos calculados los días. Una vez que hemos calculado estos días, pasamos al paso número 2. Es decir, vamos a calcular el importe. En este caso, el resultado serán los números comerciales que se obtienen de multiplicar los días por los capitales involucrados, obteniendo, como hemos comentado, los números comerciales. Es decir, ¿de dónde aparece el número comercial primero? Pues este aparece de multiplicar 90 por 212.000 euros, que tiene nuestro primer movimiento. Posteriormente, vamos calculando todos así. Segundo movimiento, 68.000 por 70, obtenemos 4.760.000. El abono de nómina serían 143.000 euros, pues obtendremos un número comercial de 6.006.000 euros. ¿Vale? Tenemos que tener muy en cuenta que estos números comerciales los vamos a colocar en el debe de la cuenta si son movimientos, es decir, en el deudor, si son movimientos del debe. Y movimientos acreedores, números acreedores, si son movimientos de la deuda. Ya obtenemos nuestros números comerciales
pasaríamos al paso número 3 de nuestra liquidación. En este caso, lo que se hará será sumar todos los números comerciales a acreedores y le restaremos los números comerciales deudores. La diferencia que obtenemos en nuestro ejercicio, al nosotros sumar los números comerciales a acreedores, obtenemos un total de 25.068.000 euros, que al restarle los números comerciales, que son 8.768.000 euros, la diferencia que nos da sería de 16.318.000 euros. Vuestra pregunta puede ser, ¿por qué lo colocamos en el saldo deudor? Pues bien, en el método del cálculo directo, estas dos columnas deben de cuadrar. Como veis, ahora si sumamos aquí todos estos números, incluido la rectificación que hemos hecho de la resta, obtendríamos 25.068.000 euros, que sería el mismo importe de la suma de los saldos acreedores. Por lo tanto, tendremos unos saldos deudores. ¿Esto qué nos indica? Pues el signo de estos saldos nos va a indicar si los intereses son a nuestro favor o a favor del banco. En este caso, si están en el haber, serían a favor del banco. Pero si los saldos comerciales, los números comerciales, el saldo es deudor, quiere decir que es los intereses a nuestro favor, es decir, que nos lo van a abonar a nosotros en cuenta. ¿Cómo vamos a calcular lo que se nos va a abonar, es decir, nuestros intereses? Pues bien, coincidiendo con otros métodos, como hemos visto, lo primero que debemos calcular es el divisor fijo. El divisor fijo lo obtenemos de dividir los números, ¿vale? Los días que obtenemos en este caso, que sería 365 días si lo hacemos por año civil, dividido entre el interés, que en este caso, en este ejercicio, era un interés recíproco del 10%. Por lo tanto, 365 entre 0,10, obtenemos un divisor fijo de 3.659. Pues bien, una vez obtenido este divisor fijo, cogemos los números comerciales que hemos calculado, 16.318.000 euros, y los dividimos por este divisor fijo. Y en este caso, el resultado serán los intereses que el banco nos va a abonar. ¿Cómo nos lo va a abonar? Será un movimiento al haber, que colocaremos en la columna de capitales al haber, que será 4.471 euros. No debemos olvidar nunca la normativa fiscal sobre la retención del importe cuando se nos abonan los intereses. En este ejercicio yo lo he realizado la retención con un importe del 15%. Por lo tanto, si calculamos el 15% sobre 4.471 casi de nuestros intereses, obtendremos una retención de 671 euros. Y con esto finalizaríamos nuestro paso número 4 del método de la liquidación por el método directo. Pues bien, una vez que hemos obtenido estos intereses, le hemos realizado su retención, se calcula el saldo de los capitales, que será la suma de los capitales del haber, que en este caso la cantidad será 359.471, menos la suma de los capitales del debe. Esta operación nos va a dar el saldo si será deudor o acreedor. Si el saldo es positivo, se pondrá en la columna del debe y con ello cuadraríamos nuestra liquidación, como es el caso. Tenemos que tener en cuenta que si el saldo, por el contrario, fuera negativo, el importe se colocaría en la columna del haber, con lo que cuadraríamos también nuestra cuenta. Por lo tanto, en el método directo, como podemos observar, finalmente, debemos de cuadrar tanto la columna de capitales, debe y haber, como la columna de números comerciales. De ahí que tengamos que obtener la diferencia.
Pues como siempre, cualquier preguntita tenéis mi email y estaré encantada de ayudaros. Un saludo y que tengáis buena tarde.